nombre es Daniel Villas, soy gerente comercial de LASA, empresa asociada a ASEM, y estaré moderando este interesante conversatorio que nos reúne hoy. Hoy participan como panelistas importantes figuras de la industria eléctrica, como Gabriela Manríquez, Aura Rearte, Paulo Pedrosa e Ignacio Rodríguez. Muchas gracias a todos por darse el tiempo de estar en este evento. Hace unos meses, empresas asociadas a ASEM encargaron una encuesta criteria para conocer los hábitos, evaluaciones e intereses de las personas en relación al uso de energía eléctrica. Los resultados son bastante llamativos, por lo que no me cabe la menor duda que aportarán al debate regulatorio actual en el marco del proyecto de ley de portabilidad, como futuras iniciativas asociadas al segmento de distribución. Los resultados de la encuesta los presentará a continuación Marco Silva, ingeniero civil de industrias con diploma de electricidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de empresas y socio director de Encriteria. Les recuerdo a todos que silencien por favor sus micrófonos y que escriban sus preguntas en el chat. Esperamos alcanzar a responder la mayoría de estas al final de la intervención de nuestros panelistas invitados. Bienvenido, Marco. Adelante por favor con tu presentación. Hola, buenos días. Gracias a todos. Estoy inhabilitado todavía para compartirse. Deberías Ahora poder... sí. Ahora sí. Ya, súper. Ahora sí. Ahí está. Sí, tal como decía Daniel, ¿verdad? Voy a presentarles los resultados de esta encuesta encargada por ESET, que es una encuesta que dividimos en dos partes. Hoy día vamos a presentar la primera, que efectivamente es o busca medir cuál es la valoración ciudadana actual de la energía eléctrica. Y la segunda parte, que presentaremos en 15 días más, ya pasa a ver este nuevo escenario de la portabilidad, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver cómo es el estado actual y podríamos decirlo así en 15 días más lo nuevo que se viene, el estado futuro tal vez, ¿no? La encuesta está hecha entre 1.440 personas, ¿sí? A lo largo de distintas ciudades del país. Se realizó el levantamiento de la muestra a inicios de marzo, entre el 5 y el 6 de marzo, y está hecho sobre un panel online. Para quienes no saben, los paneles online hoy día son grupos de personas previamente reclutadas. Nosotros en esta ocasión trabajamos con un panel que tiene más de 500.000 personas reclutadas, por tanto eso conforma nuestro marco muestral y nosotros levantamos una muestra sobre ese marco muestral. Por tanto, si bien es una muestra aleatoria, ¿verdad? Estratificada por segmentos de nivel socioeconómico, grupos etarios, hombres y mujeres, Santiago, regiones. Es una encuesta que se aproxima a un muestreo probabilístico, pero no lo es. Sin embargo, ya hemos demostrado, utilizando esta técnica, que es bastante representativo de lo que piensan las personas en Chile. ¿Cómo está compuesta la muestra? Bueno, tenemos un 47% de hombres, un 53% de mujeres, muy similar a la distribución de la población, ¿verdad? Aquí tenemos la distribución por grupos socioeconómicos, el segmento alto 15%, el segmento de poder adquisitivo más bajo 41%, que también es la distribución equivalente al menos de la última que se tiene registro el año 2017, ¿no? De la población en Chile. El 45% de la muestra está recogida en la región metropolitana, tenemos 19% de la región de Valparaíso hacia el norte, 36% de la región de O'Higgins hacia el sur. Aquí están los grupos etarios también, ¿verdad?, representados. Las compañías representadas, CGE es un 42% de la muestra como empresa, compañía distribuidora, Enel un 37%, Shell Quinta un 10%, es un 7%, EPA un 1%, 3% dijo no saber quién era su proveedor. Y respecto del gasto mensual en energía eléctrica, está en torno al 15 y 30 mil pesos, gran parte de la muestra, ¿verdad?, 43, y otra parte importante de la muestra entre 30 y 50 mil pesos, el resto de los tramos tiene representatividades menores. Eso un poco para que tengan un panorama claro de quiénes son las personas que están opinando, ¿no? Y bueno, la primera pregunta era entender qué tan satisfechos se reconocen actualmente, ¿verdad?, en primer lugar con las empresas de energía eléctrica, ¿no? Y aquí es una escala de 1 a 7, la escala con la que más familiarizados estamos los chilenos, ¿verdad?, por cómo es la escolaridad, ¿no? Y consideramos a las personas que evalúan con notas 6 y 7 como clientes satisfechos,
las personas que evalúan con nota 5 se considera con una satisfacción más bien neutra, y los clientes que evalúan con notas 1 a 4 se consideran clientes insatisfechos. Entonces, nos encontramos en un escenario donde prácticamente hay tantos clientes insatisfechos con el servicio de distribución de energía eléctrica como clientes satisfechos, incluso algunos puntos más de clientes insatisfechos. Dijimos, bueno, necesitamos comparar esto con otros servicios comparables para entender qué significa esa distribución porcentual. Y aquí estamos comparando con otros servicios, los servicios tradicionales, residenciales, como las empresas de gas, agua potable, telefonía móvil, que no es bien un servicio residencial, es más bien personal, pero la verdad es que está demasiado difundido en Chile como para no considerarlo. Las empresas de TV Paga o TV Cable, otro servicio residencial, Internet Hogar, ¿verdad? Que producto del último año ha entrado a una zona muy crítica. Y pusimos también a los bancos e instituciones financieras como parámetro, ¿ok? Y en esta comparación, la energía eléctrica queda por detrás de otros dos servicios básicos residenciales como el agua potable y el gas, y solo estaría superando en satisfacción a las tres últimas, digamos, telecable, internet y banca. Es decir, como dentro de lo que se denomina servicio básico, aunque algunos podrán discutir que hoy día el internet sí es básico, queda detrás, ¿no? Queda detrás del agua, queda detrás del gas. Eso significa esta distribución de 35% de clientes satisfechos, 39% de clientes insatisfechos. Ahora, es la misma esta situación de satisfacción distintamente del grupo con el que hablemos. No, hay pequeñas diferencias. Podemos ver aquí que entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, ¿verdad? 39% de insatisfacción en ambos grupos. Algo más insatisfechos se declaran los grupos etarios más jóvenes. Las personas entre 18 y 29 años declararon mayor insatisfacción o menor satisfacción, si se quiere, con el servicio. Por nivel socioeconómico, las diferencias son menores, ¿sí? No alcanzan a ser significativas estadísticamente. Y en el caso de la región metropolitana también observamos mayor proporción de clientes insatisfechos. Tenemos aquí otra apertura que tiene que ver con si es la persona que está a cargo del pago de cuentas o no lo es. Al principio olvidé hacer ese punto, pero era minoritaria la participación en la cuenta de personas que no estaban a cargo de la cuenta y tampoco hay mucha diferencia ahí respecto de la satisfacción. ¿Cuáles son las razones con las que justifican sus notas? Bueno, las personas que están más satisfechas, ¿cierto? Aquellas que evalúan con nota 7, hacen referencia a que no tienen problemas, un 38% de ellas, o que el servicio es bueno y es eficiente, que nunca hay fallas, no hay cortes, o hay buen servicio al cliente. Esas son las justificaciones para ponerle un 7 al servicio de distribución eléctrica. Las personas que le ponen un 5 o un 6, que son las notas medias, digamos, neutras, fíjense que la justificación tiene más que ver con aspectos negativos, si se quiere. Más bien están justificando el por qué no ponerle un 7, ¿no? Y esas razones son que el precio es caro, el cobro es excesivo, un 19% de ellos, hay cortes de energía frecuentes o sufre cortes, 17% de ellos, como las principales menciones. Más abajo hay justificaciones positivas, buen servicio, eficiente, por aquí mal servicio técnico, demoran en arreglar cortes, poca información a los clientes, mala atención, mal servicio al cliente. Se fijan, son más bien justificaciones negativas. Y en el grupo de los más críticos, aquellos que nos ponen notas de 1 a 4, la principal razón es porque el precio es caro o los cobros son excesivos, ¿verdad? O que hay cortes de energía frecuentes o sufren cortes y con eso ya tenemos más del 50% de la justificación. Es decir, el tema de los cortes está muy presente tanto al no haberlos para evaluar bien como al que sí existan como para evaluarlos mal, pero dentro de las personas que no evalúan positivamente, que lo ponen el 7, la principal razón de evaluarlo mal o una nota neutra es el precio, ¿no? O sea, al hablar del servicio de energía eléctrica está muy presente el ámbito precio y el ámbito de continuidad del servicio. Otra pregunta, respecto a los últimos 12 meses, ¿consideras que los siguientes servicios han mejorado o han mejorado mucho? ¿Se han mantenido igual o han empeorado mucho? Nuevamente los mismos servicios que se habían evaluado al principio. Y en la mayor parte de ellos, más del 50%, salvo en Internet, consideran que el servicio relativamente se ha mantenido, pero lo que llama la atención es que la energía eléctrica es el servicio que menos ha mejorado, o que menos se le reconocen mejoras de parte de la ciudadanía en los últimos 12 meses, con solo un 10%, en contraste con un 26% que considera que el servicio ha empeorado o ha empeorado mucho.
¿ah? No quiero detenerme en la mirada de los otros servicios, porque estamos aquí enfocados en la energía eléctrica, y que comparativamente respecto a los otros servicios es la que se considera que menos ha mejorado. Y desde ahí se instala el juicio, ¿no? Contra, cuando evalúan horas de energía eléctrica. Ese indicador, por los distintos segmentos, pocas diferencias. En la región metropolitana es más crítico en el sentido que consideran que ha empeorado o ha empeorado mucho un 31% de las personas de la región metropolitana. ¿Qué tan importantes son estos servicios? Es decir, aquí está como la valoración, ¿verdad? Y el agua potable, por lejos, ¿verdad? Con un 62%, es el servicio que se considera más importante en el hogar. Y la energía eléctrica ocupa el segundo lugar, donde si bien el 25% la situó primero, como la primera, la más importante, un 54% la coloca en segundo lugar después del agua. Es decir, evidentemente la energía eléctrica es un servicio muy valorado por la población, muy relevante, muy importante. Después del agua potable se considera el más importante. Ahora, considerando estos servicios, ¿cierto? Principalmente luz, agua y gas, como los servicios básicos residenciales, ¿cuánto confía la ciudadanía en las empresas que proveen estos servicios? La verdad es que la confianza está bien baja, ¿no? Se ha perdido o está en una posición bastante afectada. Un 39% dice que confía poco o está en desacuerdo con que confía, y solo un 25% declara estar de acuerdo con que sí confía en las empresas de servicios básicos. La situación es más crítica en el segmento etario de edades entre 30 y 54 años, y es más crítica también en la región metropolitana, son los que declaran menor confianza. ¿Cuál es la percepción respecto del precio? ¿No? De nuevo, aquí comparamos los distintos servicios, y tenemos que en rojo están los precios bajos o muy bajos, en gris está el precio medio, y aquí el color morado y el color más oscuro son precio alto o precio muy alto. Y la energía eléctrica, entre todos estos servicios, que se considera más caro de todos, ¿ah? El porcentaje más alto, un 73%, considera que el precio es alto o es muy alto. O sea, la satisfacción está en el medio, pero el precio es el más alto de todos. Y bueno, entonces respecto a las tarifas y del cuidado de la energía, ¿cuál es la actitud de la gente? Bueno, ellos nos dicen que en un 72% se preocupan de revisar en detalle sus cuentas de energía eléctrica. Dado que lo consideran caro, era esperable que hubiese un porcentaje importante que sí manifestara preocupación por la revisión de las cuentas. Puesto a pagar más por una energía más limpia, aquí hay un dato que muy relevante, un 40%, es decir, son más los que están de acuerdo que los que están en desacuerdo con que estarían dispuestos a pagar más por energía más limpia. La información de la cuenta del servicio de energía eléctrica es clara. Aquí ya hay un empate prácticamente entre quienes están de acuerdo y en desacuerdo. O sea, no hay demasiada claridad en las cuentas del servicio. Y tengo claridad en cómo funcionan las tarifas por el uso de energía eléctrica, y aquí ya predomina el desacuerdo. Es decir, la gente no está muy enterada, o son minoritarios los que sí están enterados de cómo funcionan las tarifas del uso de energía eléctrica. Y aquí una pregunta respecto a con qué frecuencia toman medidas para el cuidado y ahorro de energía, y un 62% dice que siempre o casi siempre está preocupado de ahorrar energía en la casa, lo que junto con este dato de la disposición a pagar más por energía limpia nos habla de que sí hay conciencia respecto a los usuarios en torno al uso de energía eléctrica. Vamos ahora a entrar en detalle en la satisfacción con el servicio de energía eléctrica, y aquí tenemos 11 atributos o aspectos que se dividen en 4 ámbitos. Primero tenemos el ámbito de la calidad del suministro, que se compone en la continuidad y la calidad de la energía en cuanto al voltaje, variación e intermitencia. Y si bien es mayor la insatisfacción que la satisfacción, nuevamente, son los 2 atributos con mejor evaluación dentro de los 11 que medimos. O sea, siempre estamos dentro de un contexto de una mala evaluación, un contexto de insatisfacción. Pero aquellos atributos que están por sobre o mejor evaluados sería la continuidad o calidad del suministro. El servicio de postventa, entre agilidad de reposición, capacidad de respuesta frente a solución de problemas o facilidad para comunicarse con la empresa, es muy castigado. Más del 2/3 de las personas se declaran insatisfechos con el ámbito de la postventa. Respecto de la confianza con las empresas eléctricas, la exactitud en los cobros, la transparencia en los cobros, o la información que se recibe de parte de la empresa proveedora, también en torno a 2/3 de personas que se declaran insatisfechas. Y finalmente,
tres atributos o aspectos que dicen relación con el ámbito reputacional de las empresas de energía eléctrica: el cuidado de los trabajadores y colaboradores, el compromiso de las empresas proveedoras con las comunidades cercanas y el compromiso con el cuidado del medio ambiente son las más castigadas, particularmente el tema de la relación con las comunidades. O sea, hay una posición de la comunidad bastante crítica con las empresas de energía eléctrica. Vamos a esto un mapa de prioridades, ¿verdad? Donde tenemos por un lado el nivel de satisfacción y por otro lado la relevancia de cada uno de estos aspectos. Vemos que en el eje o en el cuadrante de las fortalezas, entre comillas fortalezas, porque repito, estamos en un contexto de alta insatisfacción, la continuidad del suministro y la calidad de la energía que se provee están tirando para arriba, podría decir uno, la evaluación de la distribución de energía eléctrica. Y los aspectos más críticos donde debieran centrarse las prioridades de mejora, nos encontramos con que la agilidad en la reposición del servicio en caso de cortes es muy prioritario. La exactitud en los cobros, que pasa también por generar una relación de confianza, ¿verdad? Evidentemente, el juicio de la exactitud de los cobros requeriría conocimientos técnicos muy altos y por tanto el juicio se establece más desde una imagen de desconfianza. Y el compromiso de la empresa proveedora con las comunidades cercanas, el punto que mencionamos al final, ¿cierto? Que hay una insatisfacción alta con la relación que establecen las distribuidoras con sus comunidades. Y serían estos tres las prioridades, podría decir uno, a mejorar en el servicio de distribución eléctrica. Respecto a la modernidad e innovación, ¿qué tan de acuerdo está usted con que las empresas de energía eléctrica entregan un servicio moderno e innovador? Nuevamente nos encontramos más con una posición más de desacuerdo, aunque la mayoría se ubican en el medio, ¿no? Pero el desacuerdo es bastante superior al acuerdo y encontramos mayor desacuerdo entre los 45 y 54 años, en el grupo socioeconómico medio-bajo, lo que se denomina C3, y en la región metropolitana, nuevamente la región metropolitana siendo permanentemente la más crítica con el servicio de distribución eléctrica. La imagen de regulación, las empresas de energía eléctrica son bien reguladas por el Estado, ese es el que planteamos. Un 55% se declara muy en desacuerdo o en desacuerdo con eso, o sea, consideran que están mal reguladas o poco reguladas o que falta regulación, ¿no? Principalmente los mayores de 45 años hacia arriba, el grupo socioeconómico más bajo, con el menor poder adquisitivo, nuevamente la región metropolitana por encima, y quienes están a cargo del pago de cuentas también están más en desacuerdo que quienes no están a cargo del pago. ¿Qué tanto se adecúa a sus necesidades? La frase es: el suministro de energía eléctrica que recibo está acorde a las necesidades de mi hogar. Y aquí por fin encontramos una frase donde la ciudadanía está más de acuerdo que en desacuerdo por mucho, ¿no? Más de la mitad se declara de acuerdo con que el suministro sí es adecuado a sus necesidades. Principalmente el grupo de más edad, los mayores de 55, son los que más de acuerdo están. Y aquí ocurre una relación inversa. Mientras más bajo el nivel socioeconómico, cuando hay menor poder adquisitivo, hay más críticas respecto a que el servicio se ajuste a las necesidades, ¿no? Aquí es el primer indicador de todos los que revisamos donde se establece esa relación directa, donde a menor poder adquisitivo, más consideran que el servicio es menos adecuado a su necesidad. Respecto a los cortes de energía eléctrica, ¿no? Como vimos al principio, los cortes eran un factor elemental o principal a la hora de emitir un juicio de satisfacción con el servicio eléctrico. Tenemos aquí tres frases donde las personas manifestaban su acuerdo o desacuerdo. Intentaría sufrir algunos cortes de energía en mi hogar siempre y cuando me compensaran por el tiempo sin servicio, y aquí hay bastante acuerdo. O sea, la gente reconoce que pueden haber cortes, pero esperan una buena compensación cuando eso ocurre. Hoy día, si bien existen las compensaciones, o no tienen claro cómo funciona, o les parecen insuficientes. Aquí, por ejemplo, tengo claridad de las reglas frente a los cortes y reposiciones de energía eléctrica. 40% declara estar en desacuerdo. Conozco las compensaciones que las empresas de energía eléctrica realizan a sus clientes por corte de energía. También encontramos un mayor desconocimiento. 56% dice estar en desacuerdo con esa frase. Percepción de los cortes de energía en el hogar. ¿Cuántos cortes ha tenido, cierto? Bueno, un 15%, solo un 15% dice no haber tenido ningún corte en los últimos 12 meses. 33% reconoce cortes, pero pocos. Algunos cortes 35% y bastante, y muchos cortes 17%. Es decir, hay tantos ninguno como bastante y muchos, ¿ah? O sea, la percepción de las personas es que los cortes son más de lo que correspondería.
Nuevamente, aquí les hicimos optar entre dos opciones. Que nunca haya cortes, aunque implique un leve aumento en el costo de la energía, y es la posición minoritaria. Y la mayoritaria es que pueda haber algunos cortes durante el año, pero que el costo de la energía no suba, ¿ya? O sea, este trade-off entre continuidad del suministro y el precio parece dominarlo el precio, ¿verdad? Donde hay menor disposición a pagar más por una mayor continuidad y estar dispuesto a seguir pagando lo mismo, constar de que haya menos cortes, ¿ya? ¿Cuán importante considera que es que las empresas de distribución eléctrica se enfoquen en mejorar los siguientes atributos? Los altos precios de energía eléctrica, las bajas compensaciones ante cortes de suministro, el bajo uso de energías limpias, los cortes reiterados y prolongados de energía y las débiles regulaciones ambientales que existen para los proyectos de energía eléctrica? Todos esos tienen más de un 30% que los menciona dentro de los primeros lugares, pero por lejos, alto precio de la energía eléctrica es el factor que se considera más importante de mejorar, ¿no? Aquí planteamos una batería amplia de posibilidades, pero se centraron en el tema de los costos y en segundo lugar en las compensaciones, que también es un aspecto del bolsillo, ¿no? Del dinero, ¿no? Las energías limpias ocupan el tercer lugar. ¿Qué es para las personas la energía limpia, verdad? Y le dijimos, bueno, frente a estas fuentes de energía, ¿cuál es la que considera más limpia? Y por lejos, la energía eléctrica con un 81% es reconocida como la energía más limpia, lo que es tal vez la mejor noticia del estudio, ¿no? Para la energía eléctrica. Aumenta un poco el porcentaje entre los hombres, entre las personas de niveles socioeconómicos más altos, las personas de mayor edad y las de la región metropolitana. Y también les preguntamos, bueno, ¿qué tipo de energía preferiría usted? Haga un ranking en estos tipos de energía entre solar, eólica, hidráulica, gas, geotérmica, combustibles fósiles y carbón, y por lejos la energía solar, seguida de la eólica, son las que se posicionan en los primeros lugares de este ranking. Hicimos una pregunta aquí que tal vez requiere un nivel más elevado de información. ¿Cuál de estos mecanismos escogería? El sistema de paso para generar energía desde el agua, ¿cierto? Desvío de una sección de agua de un río, la que por medio de su fuerza genera energía, un 55% se inclinó por esa opción, o un sistema por embalse, acumulación de una gran cantidad de agua, la que luego alcanza cierta altura, es transformada en energía, un 45% se inclinó por esa opción. Bastante dividido, pero gana, o son más bien vistos, o suena mejor la descripción de una central de ecosistema de paso que una central con un sistema de embalse. Podemos concluir entonces, ya estamos al límite del tiempo que me correspondía, así que principalmente son 5 conclusiones. La primera es que la satisfacción con el servicio de energía eléctrica es baja. Cuando lo vimos, ¿cierto?, comparado con otros servicios, la verdad es que en general los servicios residenciales están en un contexto de mala evaluación. Han caído mucho el último año en Chile, producto de, primero, el evento que tuvimos de estallido social, luego cómo se ha visto afectado o estresado, si se quiere, el uso de los servicios domiciliarios producto de la pandemia, más tiempo en la casa, se hacen más evidentes las fallas tal vez. Entonces eso genera un contexto de insatisfacción y la energía eléctrica no se queda al margen de eso, es mal evaluada. Lo que sigue en importancia es el segundo más importante después del agua, ¿no? Y muy por sobre el resto. Incluso 1 de cada 4 entrevistados consideró que la energía eléctrica era el servicio más importante en el hogar. Y aquí el principal tema, ¿no? Y es que la energía eléctrica es considerada un servicio caro, ¿no? Cuando la comparábamos con los otros servicios residenciales y no, que la comparamos en esta encuesta, aparece como el servicio más caro, ¿verdad? Y además se considera que la información de las cuentas es baja y el funcionamiento de las tarifas es poco claro, lo que un poco hace más negativa esta percepción de los precios cuando no tengo claro desde dónde vienen. Las proveedoras mal evaluadas por sus cobros, postventa y reputación. Veíamos ahí, cuando teníamos estos aspectos, que todos están en un contexto de insatisfacción, todos tenían más clientes insatisfechos que satisfechos, pero si en este ranking lo que tiene que ver con el suministro y continuidad del servicio tal vez se salva un poco por estar mejor evaluado, pero en el resto de los aspectos, los que tenían que ver con los cobros, la postventa y aspectos más reputacionales, teníamos cerca de 2/3 de las personas evaluando de manera insatisfactoria. Y finalmente, decir que las expectativas
de los usuarios hoy se concentran en bajas de costo, evidentemente, dado que el principal problema o la principal crítica, en claridad de las compensaciones y en ir migrando hacia energías más limpias, ¿no? Y creo que entienden hoy día las personas como por energías limpias. Bueno, para ellos la energía más limpia es la energía eléctrica, y las fuentes de energía eléctrica más limpias son la solar y la eólica, así lo entiende la ciudadanía. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Muy interesante presentación y algunos resultados, si bien eran intuitivos, existen algunos que son bastante llamativos, por lo menos a mi juicio. Antes de comenzar con el conservatorio, con el resto de los panelistas, me gustaría ceder inicialmente la palabra a Paulo Pedrosa, que es exdirector de ANEEL, que es el equivalente a nuestra Comisión Nacional de Energía, y actual presidente de la Asociación de Consumidores de Brasil, para algunas palabras iniciales. Y la idea es que destaque en base a su experiencia del mercado brasilero, y en particular cómo ha sido este proceso de liberalización y satisfacción de los distintos atributos que valora la ciudadanía y las empresas en ese mercado. Adelante, Paula. Gracias, Daniel. Como decidimos nosotros antes, voy a tratar de hablar en castellano. Bueno, quiero decir, muy interesante la presentación. Hicimos cosas semejantes en Brasil. Yo también fui presidente de la CEN de Brasil, que es la Abracel acá. Y nosotros teníamos la ECON de Sebastián, que me invitó para ese conversatorio, que está ahora también en Chile. Entonces estamos de alguna forma integrados. Quiero decir en primer lugar que esas pesquisas son muy interesantes, pero ni siempre reflejan la realidad de la abertura del mercado. Por ejemplo, acá en Brasil, cuando se hicieron pesquisas como esa para defender la portabilidad, la principal conclusión fue que la gente quiere cambiar a un otro fornecedor de energía, quiere la portabilidad porque no le gusta la calidad de la energía. Hay muchos cortes y hay variación de tensión. Entonces quieren cambiar para otra empresa y no comprenden, como la gente no comprende la energía, que eso no va a ocurrir. Si yo estoy en Brasilia y quien me entrega la energía es la distribuidora de Brasilia, no interesa si yo compro energía solar, si yo la autoproduzco en una instalación o no, porque la calidad es la distribuidora que me va a garantizar. No tiene que ver con el fornecedor de energía. Con el fornecedor, con quien vende la energía, lo más importante es la condición del precio, y para quien la valora, la condición del origen de la energía. Quiero decir que en Brasil tenemos un mercado grande, muchos mercados de energía distintos, grandes, importantes. Hay mucha gente que trabaja con eso, hay mucha gente que hizo bastante dinero con las oportunidades del mercado, y muchos consumidores consiguieron también precios más bajos, y eso fue importante para Brasil en los últimos años. Pero eso no significa que tengamos un buen mercado de energía. Tenemos un mercado muy ineficiente, y creo que ustedes en Chile, al mirar hacia Brasil, van a tener oportunidades de ver cosas que no deberían repetir ahí en Chile. En verdad, no tenemos un mercado de energía, tenemos distintos mercados, y todos ellos funcionan basados en un precio que no es cierto. Los precios de la energía en Brasil vienen de un programa de computadora, de un modelo matemático, y ese modelo matemático trae resultados de precios muy distintos de los que deberían ser reales. Este año, por ejemplo, tuvimos precios de hasta 100 pocos reales, como $20 por megavatio hora, al mismo tiempo en que los envases estaban bajos y llovía poco. Entonces los precios eran bajos y el sistema accionaba térmicas muy, muy caras, 10 veces más caras, y el precio de esas térmicas los consumidores pagan por fuera de los contratos, de los precios de la energía. Eso lleva a mucha ineficiencia en el sistema.
Y no tenemos un mercado, tenemos el mercado libre, tenemos el mercado libre incentivado para eólica, solar, pequeñas centrales, que llega a consumidores menores un poco. Tenemos el mercado de autoproducción de energía y tenemos el mercado de generación distribuida, que eso sí llega a los pequeños consumidores. Cada uno de esos tiene reglas distintas y paga costos distintos en el sistema. Por ejemplo, el mercado de generación distribuida no paga por el transporte de la energía, no paga por la distribución, no paga los costes del sistema y no paga para que el sistema funcione como una gran batería, entregue la energía cuando no hay sol y no hay viento. Todo eso lo pagan los otros consumidores. Entonces, en cada uno de esos mercados hay reglas para no pagar parte de los costos extras del sistema, que ya son más de la mitad de la cuenta de un consumidor mediano, como yo en mi casa. Más de mitad de lo que pago no es producción, transmisión, distribución, comercialización de energía, son costos del sistema. Y eso genera una serie de oportunidades en el mercado que los incentivos no son para que usted tenga una energía mejor, más segura, para que haga la combinación de la solar con la eólica, con una batería, para mejor atender a sus consumidores, valorando los atributos de la energía que estás entregando. Lo que pasa es que desarrollar mecanismos comerciales para la contratación de energía en que se busca no pagar costos del sistema trae más oportunidades do que invertir en sistemas más eficientes. Así, si yo alquilo una instalación de energía solar para que sea vista como una autoproducción y la hago en un parque en que son 300 megavatios, mas los divido en 10 de 30 para que no pague otra parte de los costos, entonces tengo una ventaja enorme en el mercado. No porque soy mejor, pero porque supe interpretar las reglas para ganar más, exportando costo para que los demás lo hagan. Y eso contaminó nuestras reglas. Hoy mismo salió un artículo muy bueno en un diario acá llamando la atención que una de las leyes que trata de la energía en Brasil, ustedes ahora discuten la de Chile, ya fue cambiada 255 veces por presión de generadores, de traders, de agentes del mercado, para cambiar la ley, mejorando los negocios en su punto de vista, pero no por ampliar la concurrencia, la competición, sino que por hacer que otros paguen por costos que deberían estar vinculados a aquel contrato, por ejemplo. Entonces, lo que traigo a la discusión es que sí, primero, la energía renovable, la generación distribuida son cada vez más baratas. La tecnología avanza y avanza con las baterías y es inevitable que todo nuestro sector se cambie mucho en los próximos años. Lo importante es hacer que esto todo se haga en una forma que el costo general de la energía baje, con más eficiencia y más participación de los consumidores, con la reacción de la demanda, con buenos señales de precio. Y que los estímulos que vengan para la nueva generación, subsidios que sean o reglas especiales, tienen que ser pagadas por el consumidor que la compra, como ustedes vieron en su estudio. La gente está dispuesta a tener una energía un poquito más cara, pero que sea renovable, y eso les trae valor a sus vidas y a sus negocios a veces. Yo me acuerdo que una vez en Europa fui a un restaurante que decía: nuestros vegetales no tienen agrotóxicos, nuestra energía es renovable.
Entonces, quien va a aquel restaurante va satisfecho. Puede ser que pague un poquito más caro, pero sabe que alguna contribución da al planeta. Y eso es muy importante. Y lo que sea más que eso, en subsidios, cuando sea necesario, es que sean muy transparentes y muy claro quién los paga. Y en especial, creo que eso debe ser pago por el gobierno, por los impuestos, y no por los otros consumidores del mismo sector eléctrico, para que sea muy transparente. Y se pueda construir un mercado en que las nuevas oportunidades y la comercialización vengan para hacer todo el sistema más renovable, mejor para el planeta, mejor para el consumidor que compra aquella energía, mejor para el conjunto de los otros consumidores y mejor para la economía del país como un todo, para que la energía sea competitiva. Nosotros acá en Brasil, por ejemplo, somos el país de la energía barata y de las cuentas caras. Cuando el gobierno hace una subasta para comprar energía solar o energía eólica, la compra a veces a menos de 100 reales. Pero en esos modelos comerciales que hay hoy, esa misma energía se vende a 600 reales, con buenas oportunidades para inversionistas, con buenas oportunidades para algunos consumidores, pero en una forma que es destructiva y no constructiva para el mercado y para el sector como un todo. Y en la medida en que eso hace que los costes crezcan con el tiempo, va a terminar por exigir una nueva intervención del gobierno para, más una vez, arreglar el sistema, reorganizar, y el precio de todo lo que hizo va a ser pago por los consumidores en el futuro con un nuevo cargo. Entonces, les veo que en Chile la gente ve que la energía es cara y ella puede ser más barata, y el camino es concurrencia, competición. Y la gente está dispuesta a pagar un poco más por la energía renovable. Eso es óptimo, excelente, y va a crecer con el tiempo. Y no precisa ser mucho más, porque las tecnologías están haciendo que esas energías sean cada vez las más eficientes y las más baratas, en especial cuando comercializadores y generadores hacen la agregación de diferentes suministros de energía y baterías para atender a las necesidades del sistema, valorando de forma correcta los atributos de la energía y contribuyendo para que el sistema sea cada vez más eficiente. Entonces, concluyo esa primera participación en el conversatorio, les deseando a ustedes la suerte que nosotros tal vez no tuvimos acá en Brasil. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Siguiendo un poco tu línea, en los últimos años en Chile ha estado el foco principalmente en bajar los precios de la energía, y esto también muy ligado al tema de descarbonización. Pero no están claros los impactos que podríamos tener en incrementos potenciales en otros costos sistémicos, como tú mencionaste. Acá podría ser principalmente por temas de transmisión, requerimiento de flexibilidad, y es una buena alerta la que estás levantando, porque finalmente no tenemos que despreocuparnos de estos otros costos ocultos que la ciudadanía no los ve claramente, y que probablemente van a subir, y no vaya a ser el caso que todo el logro que hayamos tenido en disminuir nuestra tarifa de componente energía nos provoca un rebote por el costo de temas de transmisión. Perfecto. En la transmisión eso es muy claro. En la transmisión y en la generación térmica que es necesaria para estabilizar el sistema cuando no hay sol y no hay viento. Todos estos costos tienen que estar evaluados juntos y pagos en la cadena de la energía por quien las dio causa. Y de la misma forma, la remuneración tiene que ser a los que contribuyen para la solución del sistema, con precios correctos. Yo creo que va a haber muchas oportunidades, incluso para el consumidor residencial, que va a poder tener energía de su panel solar y vender al sistema cuando la energía es cara, cuando está en día, y en la noche, cuando llegue en su casa, compra energía más barata del sistema
para utilizar en sus... parece, con todos los costos transparentes. Yo creo que todavía nos queda un trecho interesante, particularmente el tema de flexibilidad desde el ámbito regulatorio, de que entregar señales de precio adecuadas para no tener, digamos, algunos problemas en el mediano plazo. Bueno, en este momento vamos a iniciar ya la conversación y como les comentaba, nos acompañan panelistas de lujo como Gabriela Manríquez, abogada de la Comisión Nacional de Energía, Aura Rearte, directora de Estudios y Regulación de ACESOL, Ignacio Rodríguez, socio en Impacto Legal, y en esta oportunidad, como ya hizo una breve presentación recién, nos acompañará como invitado internacional Paulo Pedrosa, quien es presidente de la Asociación de Grandes Consumidores de Energía y Consumidores Libres, Abrace, en Brasil. Muy bienvenido a todos y muchas gracias por participar de este conservatorio. Tenemos preparadas un set de preguntas dirigidas a nuestros panelistas, la cual responderán en el orden de presentación. De todas maneras, después voy a ir dándoles el pase uno a uno. Acá solamente destacar antes de la primera pregunta, de lo que me llamó la atención del estudio es que el 77% de la ciudadanía, digamos, de los encuestados, prefiere que existan cortes a que suba el precio en razón de una mejor calidad de suministro. Y solo un 27% estaría dispuesto a un aumento leve del precio en razón de un aumento de calidad. A mí me llamó la atención porque el tema de precio, el tema de energías renovables, quizás eran respuestas que no eran más intuitivas, digamos, de tener. Pero que la gente tenga una buena valoración de la calidad de su suministro y inclusive está dispuesto a sacrificar calidad de suministro por precio, al final al cabo una compensación, me llamó bastante la atención. No lo veía como una respuesta, una conclusión intuitiva ex ante. Pero bueno, ahora pasando a la primera pregunta que va en esa línea. Si tienen que quedarse con un resultado de la encuesta, ¿cuál les llamó más la atención y lo destacarían? Ahí les pediría, por favor, máximo de 5 minutos de la respuesta para poder cumplir con los plazos. Gabriela, por favor. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación, además, y por la presentación muy amable que nos hiciste. No sé si tan de lujo, pero lo vamos a intentar. Bueno, yo me comprometo a los 5 minutos, pero quiero destacar dos cosas. La primera es justamente lo que tú dijiste respecto a la calidad o a la seguridad de suministro. Y creo que acá es súper importante que cambiemos un poco el foco, porque siempre que hablamos de calidad, la asociación natural es con redes, es con el servicio de la distribuidora como infraestructura de red. Y con los resultados de la encuesta, a mí me queda bastante claro que la calidad no se trata solo de eso. O sea, la calidad sí tiene que ver con eso, pero al parecer justamente lo que menos valoran los clientes, o lo que menos valora un porcentaje importante de los clientes, es la calidad de la red, sino que hay bastantes indicios de que lo que valoran es bastante la calidad comercial. O sea, muestra la encuesta un interés en entender mejor las tarifas, en el servicio que reciben de la empresa que lo suministra, y ese punto me parece muy interesante, en que dejemos de entender calidad como solo calidad de la red. Ahora, el otro punto que quiero destacar y que creo que es muy, muy importante y que nos muestra que vamos en la línea correcta, es que el servicio mejor evaluado es la telefonía móvil, que es un mercado que se abrió la competencia hace pocos años, o que al menos se han tomado bastantes decisiones de política pública orientados a que haya más apertura a la competencia en este mercado. O sea, la semana pasada vimos que WOM, que lleva 6 años operando en el mercado, alcanzó el 3er lugar de participación, alcanzando a Claro, que es un actor que lleva desde el 2005, o sea, lleva 15 años en el mercado nacional, es el operador más grande de Latinoamérica y el 4º en el mundo. WOM es una empresa que fue fundada en Chile en el 2005 y llegó hoy día a igualar la participación de mercado que tiene Claro. Entonces acá vemos 2 decisiones regulatorias que fueron importantes, en mi opinión, para que esto ocurriera. Primero es el acceso abierto, que tiene que ver con el uso de la infraestructura esencial, y el otro es eliminar las barreras de salida que tienen los clientes y la posibilidad que tienen de elegir a otro suministrador o a otro proveedor de servicio. Y acá vemos que, claro, que al final la competencia entre los agentes es importante porque da a las personas la posibilidad de elegir si prefiere una mejor calidad de servicio
o si prefieres un precio más bajo. Y eso en la telefonía móvil es súper evidente. O sea, todos sabemos que hay ciertas compañías que tienen mejor señal en distintos lugares de Chile o en distintas ubicaciones, y otros que tienen peor señal y que funcionan de peor manera, pero que uno puede acceder a mejores precios. Y el aumento de participación de mercado de agentes nuevos, teniendo esa posibilidad, a mí me parece muy interesante y creo que es algo que tenemos que mirar como sector eléctrico, lo que está ocurriendo en la industria de telecomunicaciones, que es un referente en cuanto a decisión de liberalización de mercado. Muchas gracias, Gabriela. Aura, tu turno. Bueno, muchas gracias también por la invitación y muy interesantes los resultados. En verdad dejan hartos puntos ahí a los que tratar de mejorar en distintas cosas. Estoy muy de acuerdo con todo lo que comentó Gabriela y eso me da la posibilidad de yo destacar otros puntos, así que fantástico. A mí me gustaría resaltar lo que tiene que ver con la confianza. Aquí es evidente la falta de confianza hacia las personas, la ven hacia la empresa distribuidora. También falta entonces que un entendimiento completo de lo que es el mercado eléctrico. Las personas que estamos acá entendemos perfecto si hay una interrupción del suministro, sabemos que no necesariamente la distribuidora es la causante, pero para las personas que respondieron a esta encuesta no hay esa claridad, entonces es súper importante que para generar esa confianza esté toda la información, ¿cierto? La información que además es la que nos va a permitir poder tener una buena selección de nuestro proveedor de energía. ¿Ya? El otro tema que por supuesto es el que más quiero resaltar es respecto de la sensación o la disposición que tiene el 40% de las personas a pagar más por que su fuente sea de energía renovable no convencional. Porque además es un 40% que está dispuesto a pagar más. Entonces, la percepción de que, oye, y si me la cambiaran por el mismo costo, seguramente ese número sería mucho más alto. Entonces, es súper interesante. Y además me encanta que, en primer lugar, sea la energía fotovoltaica. Y yo creo, si existiese más información respecto a la encuesta, me encantaría saberlo, pero creo que es porque se puede ver a pequeña escala. ¿Ya? La eólica, en cambio, se ve bastante más lejos, las personas no lo perciben como algo cercano. La energía fotovoltaica, en cambio, podemos, bueno, no los que vivimos en departamentos por lo general, pero es más asequible, hay una infinidad de ofertas para ello y es súper importante también, sé que lo vamos a ir conversando más adelante, pero eso va muy en línea con todo lo que comentó la Gaby de la apertura a la competencia, la posibilidad de que nosotros tengamos nuestra energía y además podamos elegir a quién nos va a entregar el delta que no podemos satisfacer. Eso, gracias. Muchas gracias, Aura. Ignacio, por favor, si nos puede responder la pregunta. Hola, buenos días a todos. Qué gusto poder estar aquí. Muy interesante la conversa. Y estoy muy alineado con lo que ya se ha dicho. Yo creo que la principal conclusión, a mi juicio, de este valioso instrumento ciudadano es claramente la componente precio. ¿Ah? La gente está, hay un feedback, digamos, una percepción transversal de que la energía eléctrica sigue siendo cara a pesar de, ¿no es cierto?, que llevamos 10 años con una política pública sostenida de penetración de energías renovables. Y eso, lamentablemente, por razones estructurales que claramente la gente no entiende en su masa, en su mayoría, eso todavía no se refleja en la tarifa final y por ende resulta tan importante y tan urgente, ¿no es cierto?, implementar un proyecto de portabilidad que inyecte competencia, ¿no es cierto?, en forma paralela y colaborativa con, ¿no es cierto?, la Política Nacional de Penetración de Energías Renovables. Por tanto, la componente precio para mí es la que más destaca. Otra cosa importante que me llamó la atención fue un poco la comparación con el mercado de la telefonía. El mercado de la telefonía, tal como lo comentaba Gabriela, es un mercado que ya experimentó, ¿no es cierto?, la portabilidad y hemos visto que el mercado de la telefonía es el mercado con percepción más barata, ¿no es cierto?, por parte de los encuestados, y eso deja en evidencia, en forma irrefutable, de que la portabilidad es la estrategia más importante y más efectiva en el corto mediano plazo para, ¿no es cierto?, bajar los precios.
Otras cosas que me llamaron la atención fue, por ejemplo, que el 90% de los encuestados dice que toman medidas de cuidado y ahorro, ¿no es cierto?, en el uso de su energía, ¿ya? Y eso me parece importante para, ¿no es cierto?, todo lo que es, en el fondo, la gestión de la demanda. Es decir, esta reforma de la distribución no solamente se trata de implementar la figura del comercializador, sino que también eventualmente habilitar modelos de negocio o privados, digamos, que interactúen con la demanda para efectos de no solamente hacer eficiencia energética, sino que para efectos de, ¿no es cierto?, contribuir a la estrategia de flexibilidad del sistema desde la demanda, ¿ya? Y ahí hay, digamos, empresas muy interesantes que están haciendo cosas en California, por ejemplo, que podríamos comentar, que están siguiendo un poco ese modelo. Otro tema súper importante es, efectivamente, también lo dijeron los demás panelistas, que la calidad técnica de la energía en realidad no es tema, tanto como todo lo que es la componente de calidad del servicio, atención comercial y postventa y post-servicio, ¿no es cierto?, de lo que significa un utility como la energía, ¿ah? Ahí estamos al debe fuertemente y claramente, y yo no veo señales de que la empresa distribuidora logre, bajo ningún punto de vista, lograr los estándares de servicio, ¿no es cierto?, que la ciudadanía se merece. Y eso no porque la empresa distribuidora no lo pueda hacer necesariamente, sino que porque la empresa distribuidora a su vez tiene otro gran desafío, que es, ¿no es cierto?, administrar una red inteligente, una infraestructura nueva, que va a ser claramente más desafiante que lo que ha sido, ¿no es cierto?, la administración de la infraestructura hasta la fecha. Entonces, esa es otra gran razón para justificar la necesidad de la implementación de la figura del comercializador con reglas claras respecto de, ¿no es cierto?, calidad del servicio. Y finalmente me llamó la atención que los encuestados están bastante dispuestos y muy interesados, es decir, 40% estaría dispuesto a pagar más por energías limpias, lo cual, junto con, ¿no es cierto?, el hecho de que los encuestados están dispuestos a hacer medidas de eficiencia energética y ahorro, ambas cosas habilitan o de alguna manera justifican la implementación de tarifas flexibles que otorguen, ¿no es cierto?, preferencias para la compra de energía renovable y o preferencias por tarifas horarias. Eso. Muchas gracias, Ignacio. Pablo, tu turno ahora. Bueno, lo que más me impresionó es que ahí en Chile como en Brasil, la gente no comprende exactamente lo que está pagando y comprando en la energía. Acá en Brasil, por ejemplo, la calidad, quien asegura la calidad es la distribuidora. Y de lo que la gente paga, la parte de distribución es menos que 18%. Y más de la mitad son impuestos, tasas, subsidios, otros de la energía. El segundo punto que me parece muy interesante es que eso muestra que hay un cliente, hay un consumidor en la punta del sistema. Y lo que va a pasar ahora es que ese consumidor, con el poder de elegir, va a participar más del sistema. El sistema va a tener que cambiar, conocer el consumidor, conocer cómo él usa la energía y mirar cómo atender a su demanda de la mejor manera, con eficiencia, con energía renovable, y gerenciar una cartelera de muchos consumidores y con eso contribuir al sistema, por ejemplo. Creo que Ignacio habló ya como en California, muchas compañías comercializadoras también actúan junto a sus clientes para generar más energía en los clientes cuando los precios así lo llaman, o reducir el consumo, por ejemplo, en los aires condicionados de los shopping centers. Creo que estamos avanzando y eso es el gran desafío. No es solamente traer la energía renovable, no es solamente hacer la generación distribuida, es traer el consumidor para ser parte de ese sistema, para tener un sistema inteligente, una red inteligente, pero basada en precios inteligentes y con consumidores inteligentes reaccionando a los señales de precio inteligentes.
Eso es lo nuevo y es el mejor camino para la introducción de las renovables, con el derecho de elegir para los consumidores y la competencia con quien suministra soluciones de energía, no solamente megavatios hora. Muchas gracias, Paulo. Bueno, en esta ronda tenemos una conclusión, yo creo que bastante común en base a la respuesta que todos hemos escuchado de parte de ustedes, las cuales pretendo tratar de resumir y espero no equivocarme, dejar algo fuera. Pero... No te escucho. ¿No se escucha? Yo escucho. Yo sí. No, Daniel sí se escucha. Debe ser un problema de Paulo. Voy a pretender Yo tratar lo de ayudo. resumir, digamos, las conclusiones, aunarlas en dos grandes líneas. Primero me atrevería a decir que la calidad y continuidad de suministro, desde el punto de vista técnico, digamos, y las energías renovables serían, a mi juicio, los grandes ganadores, poniendo en positivo la calidad y continuidad de suministro, dado que la ciudadanía no vería un problema o no le asigna un valor relevante a ese tributo, inclusive está dispuesto a sacrificar algo de ello por una compensación. Y lo más castigado de los grandes perdedores sería el precio, el servicio postventa, la confianza / información que recibe la ciudadanía y la reputación, digamos, de las empresas. Y como tercer punto, la competencia es crítica, o sea, generar un ambiente de competencia se ve como un camino crítico, digamos, para poder generar un escenario que resuelva o mejore los atributos que están más castigados por la ciudadanía. Le quiero dar pase allá a la segunda pregunta. Siendo los principales dolores e intereses el precio de la energía, que como comentábamos hace un rato con Paulo, en realidad deberíamos pensar en un futuro más como un precio monómico, no quedarnos solamente con un pensamiento de cuánto sale el kilowatt hora. La calidad de atención comercial y suministro renovable, y sabiendo que los precios regulados serán altos por un buen tiempo. Eso lo tenemos todo menos claro, será más o menos X años, pero todos tenemos claro que en el mediano plazo no va a haber una baja sustancial o concreta que se vea reflejada en la tarifa regulada. Se ve que la libertad de elegir y la competencia, en otras palabras, la liberalización del mercado, sería la vía para poder resolver estos principales atributos que valora la ciudadanía en base a los resultados de la encuesta. En razón de estos resultados, ¿creen que debiese ajustarse algo o que debería considerarse sí o sí en el proyecto de ley de portabilidad para crear condiciones de mercado que permitan realmente satisfacer estos atributos de la ciudadanía? Ahí le doy el pase primero a Gabriela, vamos a seguir la misma línea. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que esa pregunta tiene bastante contenido como de base, como presunciones de base con las que yo no sé si estoy completamente de acuerdo. Lo que sí quiero decir en este tema es que creo que es importante primero saber que hay compromisos vigentes con generadores y en ese sentido cualquier compromiso hacia bajar los precios, que al parecer es una de las cosas que a los ciudadanos más les importa, tiene que estar en línea con eso. Entonces yo creo que es importante que centremos o tal vez ocupemos más tiempo en discutir cómo va a ser la transición de este proyecto de ley. Y acá yo creo que es muy importante que entendamos que es importante, al menos en mi opinión, asegurar el acceso a todos los segmentos de la población. Y acá hay una discusión que se ha dado, que he escuchado en otros lugares, si es que queremos liberalizar por límite de potencia o si liberalizamos por zona. Este estudio muestra las insatisfacciones de clientes regulados al final, de clientes residenciales. Si liberalizamos por potencia, lo que va a ocurrir es que esos clientes van a ser los últimos en acceder a todas estas ventajas que estamos viendo de la competencia. Entonces, creo que es importante tal vez transparentar esa discusión. Y así como queremos que estos beneficios que podría traer la ley de portabilidad lleguen a todas las personas, también es importante ver que ahí en la encuesta muestra dos cosas que a mí me parecieron muy importantes, que es que hay bastante preocupación por eficiencia energética, o sea, creo que era un 73% de personas realizan medidas para cuidado y ahorro de la electricidad, y también esta disposición a pagar más por energía renovable de la que hablaba Rodrigo, que es un 40%, y si combinamos esas dos cosas,
creo que el proyecto podría hacer un esfuerzo en dar algún tipo de señal hacia ahorros y hacia ya sea uso de energías renovables. Acá la generación residencial, que me imagino que Aura va a abordar eso en un rato más, pero me parece que es un tema que podríamos mejorar. Y lo otro que creo muy importante es que una de las señales que nos dio la encuesta es que muy poca gente entiende lo que dice la cuenta o no sabe diferenciar qué cargos son o qué es lo que les están cobrando. Esto, por supuesto, genera mayor reticencia a pagar y una sensación de que es más caro el servicio al que está pagando. Y acá les quiero recomendar un libro que estoy leyendo ahora que se llama Simpler, que es de Cass Susten, que es un abogado norteamericano que fue director de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios en la administración de Obama. Y él habla de la importancia que tiene simplificar los procesos y entender el Estado y entender la regulación desde el punto de vista ciudadano. Entonces, cualquier cosa que uno quiere hacer o cualquier regulación en la que estemos pensando, creo que tiene que estar con el foco en la simplificación, en que todos podamos entender, y que también Aura lo dijo bastante al principio, en que todos podamos entender de qué se trata este mercado, qué es lo que estamos pagando, qué es lo que estamos consumiendo y cuáles son las consecuencias de que hagamos eso o no. Y acá creo que el rol que va a jugar el gestor de información puede ser muy importante. Perfecto, Gabriela. Muchas gracias. Voy a repetir la pregunta porque era un poco larga, entonces sé que a alguien se le escapó algo. En razón de los resultados, ¿creen que debiese ajustarse algo o que debería considerarse algo sí o sí dentro del proyecto de ley de portabilidad para crear las condiciones de mercado que permitan realmente satisfacer estos atributos a la ciudadanía? Quizás como una segunda línea, en el entendido que si no existe una competencia real, es muy difícil de que se transfieran, digamos, beneficios a los clientes. Entonces, más allá de hablar del tema de transición o no, o en particular tema de potencia o por zona, es entenderse que el proyecto en su completud logra generar un ecosistema suficiente de competencia para que, da lo mismo el periodo, si sean dos, no el punto crítico de debate ahora, si son 2, 4, 6, 8 años esta transición, pero logra generar realmente un mercado competitivo que se traduzca en beneficio al cliente. Esa es la idea de la pregunta. Aura, por favor. Gracias, Dani. Sí, también me pasa que no estoy del todo de acuerdo con el enunciado que tú haces, pero entiendo, me voy a referir a los puntos. El tema de la información creo que es clave. Si las condiciones de competencia están, pero los clientes no tienen la información para decidir, da lo mismo que hubiesen 8.000 actores y el precio fuera súper interesante si no tenemos usuarios empoderados y con interés de participar de estos cambios, digamos, con interés de participar en el mercado. Así que eso es un punto. El proyecto lo aborda principalmente a través del gestor de información, pero sí se podría ya tener indicios de cómo van a ser las medidas que orienten a los usuarios a querer esa información, ¿no? Porque hay mucha información disponible, pero tenemos que convencer a los usuarios de que quieran hacerse cargo de esa información, ocuparla, entenderla y después ocuparla. Así que por ahí. Respecto a si están las condiciones de competencia, ahí hay un punto que nosotros lo que más nos gustaría es que si bien se están creando las condiciones, hay un factor relevante respecto a que estando la distribuidora en la misma situación de hoy, es decir, con giro separado, pero no con una separación estructural, es difícil para otros actores entrar. Entonces, si bien se va a abrir la competencia, tal vez faltaría la posibilidad de que pudiera abrirse a todavía más actores y para eso es necesario ese cambio. Hay harta también recomendación internacional al respecto, me imagino que Pablo puede contar respecto a la experiencia de Brasil en eso, y también se ha dicho que es más fácil, no sé si fácil es la palabra, pero puede haber una mejor percepción si se empieza de esta forma y después se cambia aquí en el otro sentido. Esos eran los dos puntos. Muchas gracias, Aura. Ignacio, tu turno.
considerando los elementos principales de la encuesta, que al final tiene que ver con, ¿no es cierto?, lo que es la percepción del precio y la percepción de la calidad del servicio, sobre todo en la componente más comercial y de cara al cliente, es decir, la presentación de la información, el procesamiento de la información. Yo me quedo con esos dos grandes, digamos, objetivos. Yo creo que el proyecto de portabilidad, entendiéndose como tal, dicho proyecto, un proyecto conceptual, un proyecto de ley regulatoriamente más bien para los grandes temas, asumiendo que este proyecto de ley, ¿no es cierto?, va a iniciar una transición que va a ser una transición larga, de varios años, como la hemos comentado, y cuya transición tiene grandes desafíos operacionales, y esos desafíos operacionales van a ser, ¿no es cierto?, resueltos principalmente a nivel de reglamento, ¿no es cierto? Entonces, si tuviésemos que elegir, digamos, ¿qué podemos poner en el proyecto de portabilidad para efectos de sentar las bases de lo que va a ser un mercado competitivo? Yo creo que es esencial que ese proyecto de alguna manera establezca conceptualmente de que aquí vamos a transitar a una separación estructural, total, de los mercados. No veo otra forma para efectos de lograr los objetivos planteados en la encuesta. Por un lado, reducir precio. ¿Cómo se reduce el precio? Inyectando competencia. ¿Cómo inyectamos competencia? Logrando que el comercializador, ¿no es cierto?, entre a un mercado donde tiene acceso a una información en forma transparente, transversal, en igualdad de condiciones. Y por otro lado, ¿cómo logramos que el usuario, ¿no es cierto?, entienda su boleta? ¿Cómo logramos que el usuario interactúe con la energía de forma más activa? Bueno, la única forma de hacer eso es que interactúe con un agente que se lo facilite, que se lo permite, que le ofrezca tarifas transparentes, que le haga entender cuáles son sus oportunidades. Eso no lo va a hacer la empresa distribuidora, por razones obvias. No tengo que ni siquiera entrar en detalle respecto a eso. Entonces, para lograr esos dos grandes objetivos, necesitamos que los comercializadores sean empresas, ¿no es cierto?, privadas, que no estén relacionadas, ¿no es cierto?, a un grupo empresarial que participa, ¿no es cierto?, con empresas distribuidoras dentro de una misma zona típica. Y esto lo señalo por la siguiente razón operativa. La empresa distribuidora es aquella empresa que va a recolectar la información. El gestor de la información no recolecta la información, la gestiona. Por tanto, si la empresa distribuidora recolecta la información, esa información, que por lo demás es el activo principal de una red inteligente y de un mercado, digamos, de minorista 2.0, esa empresa distribuidora tiene un activo muy importante que en el fondo, obviamente no hay que ser, digamos, no hay que tener un doctorado en economía para entender que ese es el activo principal del mercado, y ese activo no se puede usar, ¿no es cierto?, en forma anticompetitiva para favorecer a una empresa que comercializa en esa misma zona típica, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo abordamos este problema? ¿Con una separación total o con una separación legal como existe ahora en Chile y como existió, por ejemplo, en España, y que terminaron arrepintiéndose? Después de varios años se dieron cuenta de que no funcionaba. En el fondo, si tenemos una separación legal, simplemente, yo veo muy difícil el esfuerzo de fiscalización para que tanto el gestor de la información como la SEC, ¿no es cierto?, fiscalice ex post o en forma correctiva, sancionatoria, estos posibles traspasos de información con alta relevancia comercial para unos actores en desmedro de otros, ¿ya? Entonces, por todas esas razones, yo creo que es muy importante comprometernos filosófica y regulatoriamente con la idea de que, en el fondo, acá va a haber una separación total, por lo menos dentro de lo que es el área típica de un área de concesión de distribución y extensible, ¿no es cierto?, a todo el grupo empresarial respectivo. Hemos visto ahora, por ejemplo, que la CGE, ¿no es cierto?, fue adquirida por propiedad, ¿no es cierto?, asiática, China, y vemos que, ¿no es cierto?, el mercado de la distribución es un mercado, digamos, global, ¿ya? Y con mayor razón, ¿no es cierto?, la sensibilidad a la información y la separación de funciones tiene que ser tratado con muchísima delicadeza y pensando en el largo plazo, en atención a estos dos objetivos
que nos ha brindado esta valiosa encuesta. Ok, Ignacio, muchas gracias. Pablo, tu turno, máximo 5 minutos, por favor, que falta la ronda de preguntas cortas para estar justo con el tiempo. Bueno, muy rápido, entonces, estoy de acuerdo con todo lo que escuché y con lo que Ignacio nos trajo ahora. Y quiero decir, lo importante es la transición y la separación. Lo que llamamos energía no es una cosa sola. Hay algo que es, como llamamos en Brasil, un bien común, que es la seguridad del sistema. Eso hay que haber una participación del gobierno, de la misma forma que el gobierno cuida de la polución, la seguridad del sistema. Hay una cuestión que son los monopolios naturales y esos son regulados. La eficiencia viene en la regulación. Y está al final la energía, que es una commodity. Y entonces ahí en la energía hay que haber lo máximo de competencia y de libertad para que los consumidores elijan de quiénes van a querer su energía y sean responsables por los riesgos asociados a esa contratación. Eso es lo importante. Es como si yo estoy invirtiendo en la bolsa en una compañía, si la compañía en que yo invertí va mal, yo no puedo querer que la otra gente venda sus acciones para compensar mis pérdidas. Entonces hay que trabajar de una manera muy correcta la locación de los riesgos de la comercialización. Pero no hay duda, el camino es la competencia y la apertura del mercado. Desde que uno no gane al exportar costo para que los otros paguen por él. Y uno sea responsable por los riesgos que están en su contrato. Eso exige un conocimiento muy grande por los consumidores. Educarlos es un gran desafío, un gran reto. Y otra cosa importante es la transición, porque si hay hoy contratos para el mercado regulado y el consumo no crece, ¿qué es lo que ocurre con esos contratos si la gente toda migra para la nueva energía renovable? ¿Cómo esos costos van a ser repartidos por la sociedad? Si son pérdidas privadas o no. Esa transición para que ocurra sin traumas es muy importante también. Perfecto, muchas gracias. Solamente un comentario muy breve. En el entendido que el negocio de la comercialización es la compra-venta de energía y gestionando un riesgo de portafolio, al fin y al cabo. En mi humilde opinión, algo que le falta al proyecto de ley es que no aborda la cadena más hacia arriba, la relación de la compra de la energía entre el generador y el comercializador. Hoy en día tenemos modelos marginalistas que no necesariamente te entregan un mercado líquido para poder gestionar de manera eficiente el riesgo de portafolio para un comercializador. Y un tema que en términos regulatorios aún no existe ningún tipo de debate. Solamente eso como un comentario que por lo general no se enfoca del comercializador hacia el cliente, pero no hacia arriba, en términos de tener un mercado realmente competitivo y sostenible en el tiempo. Vamos a hacer un pequeño cambio, dado el tiempo que nos queda. La ronda de preguntas cortas va a ser más un sí o no, y una pregunta larga la voy a tirar como pregunta corta, lamentablemente. Así que ahí vamos a ir al mismo orden, les pido un sí o no, o un paso inclusive puede ser, no hay problema. Primera pregunta, ¿ven una incompatibilidad entre la liberalización del mercado y la autogeneración net billing? Gabriela. No. Aura. Supuesto que no. Ignacio. No. Y Pablo. No, la autogeneración es libertad. Es una clase de libertad de mercado también. Perfecto. Finalmente acá la libertad del usuario o el ciudadano o cliente de tener la libertad de elegir cuál es la mejor opción, digamos, en función de sus necesidades. Sí. Segunda pregunta, ¿separación estructural del negocio de distribución y comercialización, sí o no? Gabriela. Daniel, me vas a tener que perdonar, pero eso no te lo puedo responder No, sin explicar. Así que me va a tomar 2 minutos, te lo prometo. Ya, 2 minutos, no hay problema. Ya, acá yo creo que es importante, sí, la separación estructural es un tema, pero tenemos que distinguir. O sea, la separación estructural es la medida más extrema que se puede tomar para asegurar competencia en un mercado. Entonces, para justificarlo necesitamos que aborde los riesgos que identificamos y queremos mitigar.
Y acá hay dos tipos de riesgos que son bien distintos. Uno, en relación a la generación distribuida, que acá la respuesta es sí, estoy de acuerdo, completamente separación estructural en zona de concesión, porque las ventajas competitivas que tiene la distribuidora son muy grandes en términos de conocimiento de la red, de planificación de la red, de decisiones de hacia dónde se amplía, etc. Ahora, respecto a comercialización, el riesgo principal, que de hecho Ignacio lo explicó muy bien, tiene que ver con la información. Y acá la información en el futuro, cuando tengamos medidores inteligentes, que es otro tema, cuando tengamos medidores inteligentes y la información pueda llegar directamente al gestor de información, la información va a dejar de ser un activo competitivo de extrema importancia. Y acá quiero estresar el punto de que es un riesgo, sí, hoy día es un riesgo, pero es un riesgo temporal. Y como tal, no podemos dejar una prohibición absoluta que no sea consistente con el riesgo que estamos identificando. Y por lo mismo creo que si es que ponemos restricciones en este sentido, tienen que ser acotadas y tienen que ser flexibles en el sentido de que tienen que poder revisarse por las autoridades de competencia y sectoriales que son los especialistas en el tema y el monitoreo del mercado. Así que es un sí, pero mitigado en torno a los riesgos. No hay problema. Ahora, tu turno. 30 segundos. Es un sí y con la segunda parte, en verdad, le dejo la defensa a ustedes. Ignacio. Es un sí, por las razones antes esbozadas. Y también dame 30 segundos para hacer una pequeña, digamos, 20 segundos. Digamos, explicación operacional. O sea, nosotros, la separación legal, en el fondo, tal como la conocemos hoy en día, podría funcionar en la medida en que existan, ¿no es cierto?, mecanismos sostenibles de fiscalización, ¿ya? Y esos mecanismos sostenibles de fiscalización están a su vez relacionados con cómo opera la obtención y la gestión de la información. Si la información fuese obtenida, es decir, si el hardware fuese de propiedad de una entidad independiente como el gestor de la información, probablemente no tendríamos problemas porque la distribuidora no tendría ningún punto de contacto operacional con el acceso y filtraje de la información. Pero dado que la empresa distribuidora tiene que, por razones obvias, para hacer su trabajo y para planificar la red, acceder a la información, y dado que la granularidad de esa información es lo suficientemente alta para tener relevancia comercial y para poder tener, ¿no es cierto?, poder caer en un riesgo de una posición dominante, resulta muy costoso y muy complejo para el sistema fiscalizar correctivamente que esa información, en el fondo, de alguna manera, o sea, correctiva o preventivamente, que de alguna manera esa información que ya está en poder de la empresa distribuidora, en el fondo, se adecue o se comporte o, en el fondo, exista dentro de un marco de libre competencia para actores privados, ¿ya? Por tanto... Disculpe, Ignacio, estamos muy corto de tiempo. Necesito ahí 5 segundos de cierre máximo. Disculpa. Paulo. Bueno, si yo fuera a empezar el dibujo de un mercado de energía con la experiencia que tengo en 20 años en el sector eléctrico y gas en Brasil, para mí es claro, la separación es importante. Una empresa que esté en varias posiciones al mismo tiempo, es muy difícil que ella no aproveche muchas oportunidades por estar en distintas posiciones y es casi imposible tener un sistema capaz de impedir que eso ocurra. Entonces, si es posible, mejor separarlo todo. Muchas gracias. Por favor, les pido que sea sí o no nomás. Estas son preguntas más simples. ¿Se justifica separar la reforma de ley de distribución en varios proyectos, llámese portabilidad, calidad de servicio, en base a los mismos resultados de esta encuesta? Un sí o un no, súper rápido. Sí. Ahora. ¿Y se junta el primero con el segundo? Sí. Perfecto. Ignacio. Opino igual. Si se junta con el primero o con el segundo, sí. Y Paulo. Sí, son cosas distintas, no precisan ser tratadas en el mismo proyecto. No, perfecto. Y la última pregunta, después de una del público, estamos justo en el tiempo. ¿Liberalización por zonas o territorio o por nivel de potencia o nivel de consumo? Territorio.
Lo que haga que llegue primero a los clientes residenciales. Ignacio. Por zona o perdón, por potencia o nivel de consumo. Yo creo también que por potencia, pero no interesa. Lo interesa es que cada uno sea responsable por sus costos y sus riesgos. Si es así, se puede abrir todo sin problema. No se puede exportar costo para los demás. Perfecto. Acá principalmente esa pregunta dirigida no por un tema de no querer atender a uno u otro segmento, sino en el sentido de tener una transición también que permita generar un mercado maduro y competitivo para que realmente logre resolver, digamos, las necesidades de los distintos segmentos de clientes en base a la realidad del mercado actual y el cómo se puede ir esto evolucionando, considerando que las tasas de conversión de regulado a libre de los segmentos residenciales, al menos en otros mercados, es bastante baja. Entonces, eso probablemente generaría un mercado poco atractivo y de muy pequeño tamaño para que entre el comercializador a competir por cantidad de clientes muy atomizados en el segmento residencial y que generan un volumen también bastante poco atractivo. Pero solamente por esa línea, mi opinión al menos. Muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta que es la del público. Y con esto cerramos. ¿Qué estrategias consideran para masificar la utilización de medidores inteligentes? ¿Consideran que es un elemento fundamental para los servicios que puede ofrecer el comercializador y fortalecer la participación de los usuarios? Esta pregunta la realizó Rodrigo Quesada. Eso da para un seminario completo. Lo tengo claro. Pero no, yo creo que lo principal es mostrar las ventajas que tiene y transparentar cómo se van a pagar los costos y mostrarle a las personas que son buenos. O sea, yo creo que nadie que conoce en profundidad cómo funciona un medidor inteligente y las posibilidades que nos pueden dar, existiendo competencia en el mercado, existiendo agentes que te ofrezcan las ventajas que puede tener el medidor, se negaría a ello. Entonces, creo que nos equivocamos en hacer primero el medidor y luego la apertura del mercado, porque si hoy día tenemos el medidor no es tan importante ni clara la ventaja que un cliente, y por lo tanto creo que es importante avanzar paralelamente. Perfecto. ¿Aura? Sí, por supuesto, es esencial, además de para poder desarrollar la comercialización, ya para nosotros está siendo, o es muy útil, los clientes quieren saber cómo está su generación y eso sin duda que mejora mucho con los medidores inteligentes. Y también súper importante el cómo hacerlo, ahí eso tiene que ser una política pública importante que logre que los clientes entiendan cuáles son los beneficios. O sea, mostrar los beneficios va a ser clave para que las personas además puedan entender su cuenta, que si bien eso puede ser algo que no entiendan de hace muchos años y no puedan entender, y eso no les va a bajar el precio, sí les va a ayudar a entender cuáles son los componentes, por qué en un horario, por qué en otro no. Eso es importante que también se vaya aclarando. Ignacio. Muy de acuerdo con Gabriela y con Aura. Yo creo que efectivamente la implementación de los medidores sin la apertura del mercado no tiene sentido, son procesos que van de la mano y también no hay que subestimar el esfuerzo comunicacional que esto conlleva. Tomemos por ejemplo el caso de la autogeneración, del net billing, que si bien puede ser un tema quizá un poquito conceptualmente más simple, porque simplemente es, yo autogenero mi energía y la autoconsumo y con eso ahorro. En este caso uno tiene que entender un poco más ciertas tarifas flexibles, en el fondo ciertas posibilidades de eficiencia energética en base al uso eficiente de tarifas, de la gestión de la demanda. Y yo creo que efectivamente la estrategia es esa, invertir en muchísima comunicación y que ambos procesos sean paralelos. Y yo creo que en base a los resultados de la encuesta, el foco de esa comunicación tiene que ser cómo yo ahorro dinero con la apertura del mercado, ¿ya? Y ahí hay muchísimas alternativas. No solamente la gestión de la demanda tradicional, que sería consumir, ¿no es cierto?, una tarifa X en un determinado momento del día, cuando yo consumo más o consumo menos, sino que también mirar, ¿no es cierto?, hacia lo que está pasando en mercados desarrollados.
Yo veo, por ejemplo, en California una empresa que me gusta mucho que se llama Home Connect, que es una empresa que literalmente a través de una aplicación le ofrece a los usuarios finales un pago por, ¿no es cierto?, no consumir energía en ciertos momentos del día donde el sistema, ¿no es cierto?, tiene que echar a andar las centrales de respaldo. Y esos pagos a su vez vienen del sistema. Entonces, en el fondo es traer la estrategia de flexibilidad a la gente. Y eso es un desafío enorme, pero al mismo tiempo una oportunidad gigante, ¿no es cierto?, de apertura del mercado. Perfecto. Paulo. Bueno, los medidores son una inversión también. Muchas veces acá en Brasil las empresas de distribución quieren cambiar todos los medidores porque eso es más inversión que va a la tarifa. Yo creo, como en todas las otras respuestas, que hay que hacer sentido económico. En muchos consumidores hace sentido cambiarles el medidor porque él va a tener beneficios y el sistema también. En otros puede ser que no. Aquellos que migran para comprar su propia energía, con certeza, o producir, tienen que tener medidores inteligentes. Pero la simple sustitución de los medidores no, puede ser solamente un costo a más para la sociedad. Creo que hay que hacer un cronograma, un plan para esa sustitución. Perfecto. Por mi lado, los medidores claramente son habilitantes para distintos negocios, esa comercialización y nuevos modelos de negocio, como gestión de la demanda, como mencionaba también Ignacio. De esto, después de saberlo cómo ha operado el mercado eléctrico nuestro en el mes de entre enero y marzo, donde hubo una fuerte despacho de centrales térmicas, diésel, donde se batieron récord de esto en los últimos años en términos de inyecciones, dado por temas de agotamiento de agua en ciertas zonas, en la zona sur, en el sector de Puerto Montt, también por temas de huelga de alguna central térmica de carbón relevante, que también más o menos simula y adelanta cómo podría ser la descarbonización, digamos, en nuestra matriz. Entonces, ese tipo de oportunidades no son capturadas finalmente por el cliente final, que podrían perfectamente serlo en un mercado, digamos, ya liberalizado y también con obviamente, que permita la gestión de la demanda o una respuesta de parte del usuario y participar de este mercado de alguna otra manera, aportando a tener un mercado más eficiente, más económico y seguro. Bueno, bien, lamentablemente el tiempo se nos acabó. Les damos las gracias a todos los participantes, a nuestro expositor y a nuestros panelistas. Esperamos reunirnos prontamente con la segunda parte de los resultados de esta interesante encuesta, que abordará ya el proyecto de ley de portabilidad en sí. Que tengan un muy buen día y resto de semana y bueno, a seguir cuidándonos todos y espero que no tengan mayores problemas más allá de lo esperado, digamos, de la situación. Muchas gracias. Daniel, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.